Un gran saludo, queridos hermanos. Nos encontramos en ese día para orar la palabra de Dios, tener encuentro con la palabra y que sea viva y eficaz en nuestro corazón, en nuestra vida. Le pedimos al Espíritu Santo por medio de una oración, lo invocamos y le pedimos que nos dé esa luz para acercarnos a la palabra de forma humilde, de forma sencilla. Espíritu Santo, respira en mí. Oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos, actúa en mí. Oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo, atrae mi corazón. Oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Y en este día la palabra que vamos a meditar es del Evangelio según San Lucas. Dice así: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué impacto, queridos hermanos, esta palabra que nos ofrece una luz. Hace 8 días, el domingo anterior, estábamos frente al que divide. Jesús tuvo una confrontación delante de aquel que divide, del diablo. Y es curiosísimo que el evangelista Lucas va a ponernos ahora en referencia a aquellos que quieren todavía permanecer en una mentalidad de división. Aquellos que todavía quieren mantener dividido el corazón, pensando que una cosa, que la ley es una, que los profetas es otra, que este mensaje de la buena noticia es otro, y que unos se ocupan de una cosa, que otros se ocupan de otra cosa, etc. Y me llama muchísimo la atención porque el evangelista pone esta escena de Pedro diciendo: Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Qué difícil le hace a Pedro entender, porque inmediatamente no había dejado de hablar cuando una sola nube cubrió a los 3. Como quien quiere decir: Dios, aquí solo hay que hacer una sola choza, una sola casa. ¿Por qué divides, Pedro? ¿Por qué no logras entender y asimilar en el corazón que Elías, Moisés están en Jesús? Él es la palabra hecha carne. Él es la sabiduría. Él es quien hace el éxodo definitivo y vivo. Ya Elías y Moisés habían hecho un recorrido de la esclavitud a la libertad. Y ahora Jesús
va a conducirnos de la esclavitud a la libertad y no entendemos. Claro, estas palabras se entienden muy bien porque Lucas está predicándole a judíos conversos al cristianismo, y todavía cuesta esa mentalidad. Tenemos que hacer una sola choza. Tenemos que hacer una sola choza y ahí permanecer. Jesús, todo Jesús es tu salvación. Todo Jesús es tu buena noticia. Todo Jesús, en Él está concentrada la salvación y la luz. Que precisamente en el Salmo de este día también está esa reflexión. El Señor es mi luz y mi salvación. Todo lo que necesito está contenido en Él. No hay nada más. Existe la tentación de querer dividir. Existe la tentación de no encontrar en Jesús todo lo que necesita mi vida, todo lo que necesita tu vida para pasar de la esclavitud a la libertad. Y el Señor, el Padre, Dios, nos envuelve en una sola nube y dice: este es mi Hijo, mi escogido, mi amado. Pero ¿acaso no estaba ahí Elías y Moisés, que los cubrió también la nube? ¿Por qué solo se refiere a Jesús? Porque en Jesús están referidas y concentradas todas las cosas. Y termina diciendo el Padre: escúchenlo, no lo ignoren. Jesús es todo lo que necesitas para pasar de la esclavitud a la libertad. Jesús es todo lo que necesitas para hacer ese éxodo de salvación. Estamos en la Cuaresma. Estamos haciendo ese éxodo de salir de nosotros mismos. ¿Verdad? También parece inquietante que Pedro, el apóstol Pedro, diga: es que no queremos bajar, queremos quedarnos aquí. Qué bien se está aquí. Qué oportuno, diría la traducción griega, qué oportuno que nos hallemos aquí. ¿Verdad? Como quien no quiere bajar. Pero es que tampoco ha entendido que la dinámica del éxodo, de la esclavitud a la libertad, es salir de sí. Es ir a trabajar. Es como el torrente de manantial se hace carne y tiene sed. Es como el Redentor, la salvación entera, la sabiduría, se hace carne para morir. La vida se hace carne para morir y tener vida. El manantial se hace carne para tener sed y ser saciado y saciar a todos. Qué importante esta segunda enseñanza. Jesús, primera, es todo lo que necesitas. Todo. En Él está concentrado todo lo que necesitas. Segunda enseñanza. Habiendo acogido a Jesús y habiendo entendido esa necesidad de ese paso hacia la libertad, hay que bajar del monte. Hay que trabajar. Hay que ir a tener sed. Hay que ir a predicar. Hay que ir a hacer luz en medio del mundo. Hay que ir a hacer sal. Esta es la gran invitación que nos hace Jesús como una pedagogía. Esa es la propia pedagogía de Dios, que nos enseña cuál es el camino de la salvación, que nos enseña cuál es el camino de la auténtica libertad. No te encierres, no te encierres. Cambia de mentalidad, sal. En esta Cuaresma, sal de ti. Haz experiencia de éxodo, de salida. Crucifícate con Cristo. Haz éxodo, haz salida. No te encierres. Pidámosle a Jesús finalmente que nos dé esa gracia de que a la hora de entrar en su pedagogía nos asociemos a los méritos de su pasión, su cruz y su resurrección, saliendo de sí mismos. Gracias, Padre, por habernos congregado a todos en Cristo, porque esa nube se hizo síntesis de nuestra historia de salvación, siendo Jesús la síntesis de la redención, del proyecto de salvación que hay para nosotros.
Jesús es aquel en quien está contenida toda mi felicidad, está contenida toda la sabiduría que anhelo, está contenida todo el agua que necesito para saciar mi sed, mi hambre. Ayúdame a entrar en la dinámica de éxodo, de salida, para poder encontrar la libertad y llevar a muchos hacia ese camino de libertad. Llevar a muchos. No quedarme en la simpleza, en la comodidad del ensimismamiento, de una choza personal, de una choza individual. Que hagamos siempre comunidad. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.